Bueno, pues el día de hoy es una sesión bastante especial. Les agradecemos mucho a todas las personas que se están uniendo aquí con nosotros en esta primera charla, que es la charla inicial de este Recrea Challenge del 2024. En esta sesión, pues nos acompañan dos personalidades muy especiales, pero antes de presentarlas, me gustaría contarles un poco por qué tener esta sesión, cuál es el objetivo de esta primera conversación y, por supuesto, eventualmente va a haber un punto en el que escucharemos todas sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Pero el día de hoy, pues obviamente el objetivo de esta sesión es asegurar que todos estos equipos que están participando en este challenge de esta edición de este año comprendan a fondo la naturaleza del reto, los objetivos específicos, lo que buscamos resolver, y también entender muy bien la visión que tiene la Secretaría de Educación a través de este gran ejercicio que vivimos año con año. Y también esta sesión pues estará muy enfocada en proporcionar una visión clara de lo que se espera de ustedes los equipos, ¿no? Entonces, justo les agradecemos muchísimo. Me gustaría darle la bienvenida a nuestras dos maravillosas ponentes del día de hoy. Nos acompaña Sonia Elizabeth Villaseñor Salazar. Ella es asesora académica en la Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco, la CEMEC, que es justo una de las instituciones que están lanzando este reto. Y Ana Paula García Ruiz Velasco, ella es directora general de Novae y asesora también del Recrea Challenge. Seguramente a más de ustedes les parecerá conocida, ¿no?, la cara de Ana Paula y de Sonia, que las hemos visto en ediciones anteriores. Y bueno, me presento, su servidor, David Bates. Yo estoy apoyando en la coordinación de este reto. Soy una de las dos personas que les estamos apoyando ahí a contestar todos los mensajitos de Classroom, sus correos, todas sus dudas técnicas, y apoyarles también con todo este seguimiento, ¿no? También con nosotros, y ahorita voy a presentar a mi compañera, Livia Pérez, que entre los dos estamos ayudando a gestionar sus mentorías, las masterclasses, apoyándoles con sus entregables. Y bueno, nada más para repasar un poco y conozcan cuál va a ser la lógica de esta sesión del día de hoy, que va a tener una duración de 1 hora. Pues bueno, primero escucharemos de Sonia un poco los objetivos y visión de este reto, la importancia de lo que los equipos pueden compartirnos en esta edición, las herramientas necesarias para reflexionar y documentar estos procesos que han vivido ustedes como las CAF. Y después escucharemos a Ana Paula García, un poco con las experiencias de los años anteriores, el éxito de los equipos, ¿no? ¿Cuáles han sido estos factores que nos han llevado a las semifinales o incluso a las finales o incluso a ser ganadoras o ganadores de este gran reto? También nos compartirá algunos tips que nos ayudarán muchísimo y que van a ser posiblemente considerados como estos criterios un poco de evaluación al final. Y bueno, nos dará muchas recomendaciones y motivación para destacar y brillar con nuestro trabajo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y finalmente, por supuesto, y el objetivo de esta sesión es tener más un intercambio con ustedes. Ya los escucharemos al final, tendremos tiempo suficiente para escuchar sus dudas, sus impresiones, sus comentarios. Y el último comentario que me gustaría decirles es que si sus equipos o si otros miembros que conozcan, que están participando en el reto, no pudieron acceder a esta sesión, quedará completamente grabada y la subiremos al Classroom para que ustedes puedan compartirla eventualmente con más personas, puedan consultarla nuevamente, y vayamos aclarando nuestras dudas. Entonces, les agradezco mucho, por favor, que hasta el momento de preguntas y respuestas tengamos todas y todos nuestros micrófonos en silencio. Y una vez que tengan dudas, vamos a ir levantando la mano con la herramienta que está aquí abajo de justo levantar la mano, y ese es el orden en el que iremos respondiendo las preguntas. En caso de que no alcancemos a resolver alguna duda, nosotros nos la llevamos y la vamos a responder a través de Classroom. Entonces, no me gustaría tomar ya más el preciado tiempo de Ana Paula y de Sonia, a quienes agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy. Y ahora sí, me gustaría darle la bienvenida a Sonia Elizabeth Villaseñor, asesora académica de la Comisión Estatal de la Mejora Continua en Jalisco, pues para escuchar qué comentarios y retroalimentación y tips tiene para nosotras y nosotros en este gran reto. Adelante, Sonia, bienvenida, muchas gracias. Gracias, David, por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto
coincidir con ustedes. Y bueno, básicamente comentar que como ustedes ya lo apreciaron en la convocatoria, el interés de esta edición de Recrea Challenge, pues es hacer un reconocimiento a todas aquellas comunidades de aprendizaje ENI para la vida en este proceso de consolidación que han estado viviendo desde el inicio del 2019 hasta la fecha. En esta parte o en esta fase en la que nos encontramos del proceso de la convocatoria, que es la fase 2, en Reinventemos con la conciencia de lo aprendido, tiene que ver con profundizar en ambos momentos, en la parte de la recuperación de lo vivido y en reinventar lo aprendido, cómo hemos vivido este proceso desde el 2019, cómo han sido esta parte de la organización, cómo éramos antes como colectivo, cómo somos ahora en este proceso de avance de la consolidación como CAP, en esta parte de los aprendizajes que hemos adquirido, las herramientas que hemos obtenido a lo largo de estos años, pero principalmente el no dejar de lado esta parte de el legado recrea desde el corazón de la CAP, que ese es el tema de esta edición. Cómo desde la CAP, porque entendemos que cada colectivo tiene su forma, su ritmo y sus condiciones para evolucionar a través de un proceso constante de transformación, cómo ustedes han hecho vida en un aprendizaje situado, los principios recrea para un aprendizaje dialógico. No se trata solamente de dar la parte conceptual de los principios, sino que desde la CAP, desde el corazón de su CAP, puedan conversar entre ustedes y poder hacer viva esta parte que ustedes quieren transmitir en este reto del Recrea Challenge, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido este aprendizaje dialógico? ¿Cómo son esas formas de interacción, esas formas de comunicación? ¿Cómo ha sido esta transformación constante desde lo individual a lo colectivo? ¿Y cómo pretenden que sea este legado a esta parte de trascender, no solamente hacia el 2040, sino trascender en la vida y para la vida, porque finalmente no debemos de perder de vista en esta parte de la consolidación como CAP, esta mirada colectiva que tiene que ver con los fundamentos filosóficos de las comunidades de aprendizaje desde la mirada recrea, ¿sí? Definir hacia dónde mirar permite que podamos tener esa claridad del rumbo que hay que trazar desde lo que miramos. Cómo este aprendizaje situado, esta experiencia que hemos estado viviendo durante todos estos años, desde el 2019 hasta ahorita 2024, nos permite comprender a profundidad el sentido y las aspiraciones de la CAP. Y creo que ahí es donde está el verdadero reto. ¿Cómo podemos visualizar esta parte de reinventar nuestra CAP con lo que hemos aprendido, con estas herramientas que tenemos y que nos han colocado a disposición, no solamente en estos años en donde hemos tenido ese acompañamiento a través de los consejos técnicos y de otros espacios de reflexión, sino cuáles son estas propias herramientas, aparte de la sistematización de experiencias, de las estrategias de comunicación que comprenden este aprendizaje experiencial, este diálogo reflexivo, estos círculos de conversación que nos permiten ir identificando a profundidad todas esas problemáticas que tenemos consideradas y que de alguna manera nos permiten dialogar, tomar consensos y generar tomas de decisiones informadas, sino que podamos identificar con estas herramientas y otras que hemos adquirido, cómo es esta construcción comunitaria de aprendizaje situados en el vivir. Creo que una parte importante que no debemos perder de vista son estos 3 aprendizajes indisolubles. El aprender a ser, como individuo y como compañero, el aprender a estar, porque si sé estar conmigo mismo,
puedo estar con el otro y para el otro y aprender a pertenecer. Si puedo pertenecer conmigo mismo, puedo aprender a pertenecer en comunidad y entonces no perder de vista esta parte de el foco que es el bien común. Creo que en ese sentido, en esta segunda fase de la convocatoria, en donde hacemos referencia a, a esta parte del sueño futurible, o sea, recordemos qué era lo que teníamos visualizado hacia esa perspectiva de 5 años, 6 años, cómo se ha ido reconstruyendo este sueño y qué queremos lograr hacia más adelante, ¿no? Creo que el poder proyectar estos escenarios innovadores a futuro permite dar cuenta de esta parte que hablaba hace un momento, o sea, cómo poder trascender más allá de lo que estamos haciendo ahorita. Creo que en esta segunda fase nos invita a reflexionar más a profundidad, a ser como más creativos en esta cuestión, a tomar en cuenta lo que se ha venido trabajando de la sistematización de experiencias. Creo que el paso 2 de recuperar la experiencia de manera breve, esta parte de poder analizar la experiencia, de poder desmenuzar las partes y la parte de reconocer los aprendizajes y los retos que se tienen por alcanzar en la CAP, creo que son herramientas fundamentales que no debemos de perder de vista y que a través del diálogo reflexivo podamos preguntarnos a nosotros mismos y a nosotros como comunidad qué es lo que queremos y qué hemos estado haciendo, cómo esta parte de ejercer un diálogo horizontal y participativo, cómo el poder ser y estar con el otro, no solamente desde la parte teórica, sino desde la parte práctica, cómo puedo estar con el otro, con el padre de familia, con el alumno, con el docente, o sea, con todas las personas y los sectores que forman parte de la comunidad. Creo que el decir, estamos en un diálogo horizontal, implica no solamente el que puedas ponerle atención al otro, sino el que puedas dialogar con el otro, pero escuchando lo que dice el otro, tomando conciencia de lo que está sucediendo y entonces tener un sentido más profundo de lo que estamos haciendo como comunidad. Y eso nos permite ir avanzando en todo el proceso. Una parte importante que creo que tampoco debemos de perder de vista es como las experiencias relevantes que hemos tenido en este proceso de consolidación como CAP. No solamente lo que podemos apreciar en el día a día y que es como muy evidente. Creo que este ejercicio nos invita a hacer visible para otros lo que es importante para nosotros en el interior de la CAP. El que podamos decir qué sentimientos nos genera, qué emociones, cómo nos sentimos de vivir un proceso de pandemia, qué cuestiones innovadoras generamos en esta parte de la pandemia que siguen prevaleciendo y cuáles otras hemos considerado en esta parte de reinventarnos, de reinventar lo aprendido, porque creo que tenemos muchos aprendizajes significativos que podemos compartir y que eso es verdaderamente el legado desde el corazón de la CAP. ¿Sí? Esta parte contextualizada que solamente ustedes saben y que no es para poder competir con el otro, sino que cada quien es única y es quien va marcando la pauta del proceso que va viviendo. Nadie externo nos puede decir estás bien o estás mal. Solamente nosotros mismos que estamos ahí en el contexto, que vivimos las situaciones y que hacemos frente a ellas con todas las herramientas que hemos adquirido en estos años, somos quienes podemos dar cuenta de ese proceso. Y creo que es un momento trascendental en el proceso de las ediciones de Recrea Challenge, que tiene un giro distinto de este sentido de reconocimiento a toda esa labor que ustedes tienen
desde lo individual y desde lo colectivo. Creo que es un reflejo que se tiene que proyectar y que esta parte del reto es poder evidenciarlo de alguna manera y que podamos dar cuenta de todos estos mecanismos que hemos ido adquiriendo en este sentido. No sé, Ana Pau, ¿tú cómo ves? Bueno, primero, hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto de repente ver caritas conocidas de las pocas cámaras que están ahí, ver aparecer algunos nombres conocidos. Yo arrancaría un poco retomando esta parte que dice Sony, ¿no? Para algunos de ustedes a lo mejor me ubican porque me tocó estar trabajando un poco en lo que hoy hace David y Libby, que es coordinar esta edición del Challenge. Y justamente este espacio era importante compartirlo porque este Challenge tiene un tinte diferente. Sigue siendo un challenge porque sigue siendo un concurso y sigue estando con esta estructura de convocatoria, de evaluación, de las fases que ya habían vivido, pero en esta ocasión es un evento que lo que busca es recuperar todo lo que hemos vivido en estos años, como lo decía Sony. Yo creo que es importante que se den cuenta que hay mucho más que compartir de lo que a veces creemos y que hay un trabajo que como CAPS han venido haciendo desde el 2019 a la fecha, que a algunos de ustedes les tocó este ejercicio de empezar a definir y tratar de entender qué era esto de las comunidades de aprendizaje, cómo es que se iban a consolidar, cómo se entendían, cuáles eran los mecanismos, los principios, y que hoy, creo yo, a 5 o 6 años de distancia, nos hemos dado cuenta que hay mucho aprendido y hay mucho que compartir. Entonces, cuando platicaba con David y platicábamos con el equipo de por dónde convenía dar un poquito de marco, decíamos que era muy importante hacer este espacio porque quienes ya habían competido en el challenge estaban acostumbrados a otra lógica que tenía que ver con resolver situaciones de su comunidad. Y en este caso, lo que estamos buscando es que recuperen la experiencia y que recuperen la experiencia no solo de un challenge de 2 o inclusive quienes nunca se habían animado a competir en el challenge, que recuperen la experiencia como CAPS y que no es algo de lo que no tengan herramientas, porque finalmente, como decía Sony, las han venido trabajando en los consejos técnicos y hay una experiencia que tienen. Entonces, yo empezaría por ahí, ¿no? Diciendo, el objetivo de este challenge es distinto porque es dar cuenta de lo que ya hemos vivido y de cómo nos hemos consolidado como comunidades de aprendizaje en y para la vida. En la experiencia que a mí me tocó con los challenges pasados y que algunos de ustedes se acordarán y se echarán cabeza para atrás, parte del ejercicio y el reto era cómo construyo un proyecto y cómo presento un proyecto a partir de mi realidad. Hoy lo que estamos buscando es que compartan estos aprendizajes que han tenido y que es bien importante que identifiquen en la convocatoria esto que decía Sonia de las fases, ¿no? En este momento están entrando a la fase 2, que saben que usualmente es la fase más compleja y de más tiempo porque es en la que construyen el producto que se entrega al final. Entonces, eso por un lado. No sé, Sony, si tengas algo más o me sigo, refilón. Sí, fíjate que sí quisiera como puntualizar esta parte. Creo que es muy importante que al momento de que se haga la recuperación de la experiencia y esta parte de profundidad, identifiquemos la vida personal y la vida colectiva, porque hay un momento en que se cruzan. Porque cuando iniciamos en el 2019, iniciamos justamente como tú dices, o sea, no sabíamos qué eran las comunidades de aprendizaje, poco a poco se fue dosificando esta parte de la metodología dentro de las guías de consejo técnico, esta parte de acompañamiento, y bueno, fue un proceso de transformación de ser yo como individuo a poder identificar yo como individuo qué tengo para poner al centro de la comunidad y poder entonces compartir y poder entonces transformarnos todos como comunidad, ¿no? Esta parte que nos hace únicos en el sentido de identidad como colectivo, como comunidad, en esta parte que nos hace únicos en el sentido de pertenencia, cómo diferentes sistemas de creencias se conjuntan en un mismo lugar y permiten ir identificando estas problemáticas que se tienen que ir abordando desde el punto de vista del bien común, en donde lo que se pretende
es que vayamos avanzando en el aprendizaje dialógico como colectivo, como comunidad, que seamos críticos, que seamos reflexivos, que podamos argumentar estas tomas de decisiones y que lleguemos a esta parte de dignificar la vida. Creo que no debemos de perder el objetivo central de las comunidades de aprendizaje en este proceso de consolidación, que es enseñar en y para la vida, desde un aprendizaje situado en el vivir. Creo que esta parte es como muy importante que tendríamos que tomar en cuenta en esta parte de profundizar en esta segunda fase. Y bueno, David por ahí les decía que yo les voy a dar algunas pistas. Quienes ya me conocen saben que luego yo soy de las que llega y da un poquito de lata porque rompe un poco la estructura regular, ¿no? A ver, cosas importantes para mí a dejarles en la mesa para el tema del challenge. Uno, este proceso del que habla Sonia es un proceso con el que hemos estado trabajando mucho tiempo y que obviamente lo importante es que como comunidades y como docentes y directivos del Estado de Jalisco identifiquemos esto que hemos aprendido. Pero en términos prácticos, para el tema del challenge hay cosas que para mí es importante que no perdamos porque han sido característica del challenge. Quienes ya lo vivieron se acordarán que uno de los grandes elementos siempre ha sido, a ver, si los documentos están padrísimos y están hermosos, pero tú tienes 3 o 5 minutos para explicar tu proyecto. Y esos 3 o 5 minutos son contados y son con cronómetro. Y entonces, el mayor reto es cómo logro compartir ese proceso tan profundo del que está hablando Sonia en ese tiempo. ¿Sí? Ese es el primer reto que yo les voy a dejar en la mesa para que no lo pierdan de vista. ¿Por qué? Porque como docentes y como académicos estamos acostumbrados a quedarnos en este ejercicio de reflexión. Y para la mayoría de ustedes no debe ser extraño que el challenge no solo busca este ejercicio de reflexión. Por supuesto que es importante porque en su momento los proyectos de resolución de retos partieron de un diálogo, partieron de una reflexión, de un ejercicio de interlocución, de un reconocimiento como personas y después como parte de una comunidad, de escuchar a los padres de familia, a los alumnos y entonces plantear un proyecto. Pero al final de cuentas lo que ustedes presentaron fue la síntesis de este proceso. Y veo algunas caritas abiertas con la carita de sí, ese fue el mayor reto, claro. Y en esta ocasión justo, Ale, va a ser exactamente la misma. Este planteamiento del que les habla Sonia va a ser importante y es importante que lo vivan al interior de la comunidad. Pero así como es importante el diálogo, va a ser muy importante la comunicación y el cómo hacen el planteamiento de las evidencias. Y aquí empiezo a entrar a 2 o 3 cosas que a lo mejor les pueden servir. Por un lado, identifiquen que el proceso del que les está hablando Sonia tiene 3 grandes momentos y tendrían que lograr evidenciarlo en el producto que van a comunicar. 1, tengo un antes, tengo una historia y tengo un contexto del que vengo. Tengo un segundo momento que tiene que ver con cómo podemos eso que vivimos reinventarlo, es decir, qué aprendimos, de qué nos damos cuenta, cuáles son los dispositivos o los mecanismos que hemos generado para consolidarnos, cómo hemos integrado a los padres de familia, dónde estamos hoy a diferencia de dónde estábamos en el 2019 o en el momento en que hayan llegado, porque a lo mejor algunos llegaron a ese centro de trabajo en otro momento. Y hay un tercer elemento que tiene que ver con el futuro y que tiene que ver con esta parte de cuál es este legado Recrea, pero cuál es mi proyecto hacia adelante como comunidad. Y justo esta parte es importante que no la pierdan de vista, porque si bien no hay en este caso una solicitud de que expliciten un plan de trabajo como lo había en los challenges anteriores, sí hay una petición de que marquen qué acciones tienen que hacer, que sigue siendo esta lógica de proyectemos cómo y hacia dónde. Entonces, un dato importante es no pierdan de vista que están esos 3 momentos y que desde esos 3 momentos tendrían que poder comunicar en los productos de video que van a entregar, ¿sí? ¿Por qué? Porque de nada me sirve que mi documento tenga una extensión larga con un montón de explicaciones, porque mi reto es explicarlo de manera verbal y de manera creativa en 3 o en 5 minutos. Entonces, eso es importante. Otra cosa que no quiero dejar de poner en la mesa es, acuérdense que uno de los grandes retos del challenge es salirse de la caja, salirse de las estructuras académicas con las que estamos trabajando todo el tiempo. Aquí lo que vamos a buscar es cómo presentan de una manera creativa, alterna, esta cápsula del tiempo.
que no sea solamente la descripción y la reflexión, ¿cómo la hago evidente? ¿Cómo la puedo compartir? Sea con mecanismos a lo mejor físicos o creaciones físicas que queden grabadas en el video y que aquellos que pasen a semifinales y finales, como pasó con otros equipos en los challenges pasados, podrán llevarlo en físico. O sea que sea una producción digital, como también sucedió con otros equipos en los challenges pasados. ¿Qué es lo importante? Busquen una manera creativa de presentar esta cápsula del tiempo. Y cuando digo creativa, y de verdad lo voy a decir, no estamos esperando y no estaría yo esperando que le entreguen al equipo que hoy está a la cabeza un video como la presentación que hacemos en la primaria, porque hubo videos así en otras ediciones. Lo que yo estaría esperando es que con todo lo que han aprendido de uso de tecnología en los últimos años, puedan generar un producto que en su misma presentación sea innovador y sea creativo y sea llamativo. Y que además de eso tenga un fondo y logre expresar este proceso del que estamos hablando. Algo que yo he estado trabajando en los últimos meses en recuperar la experiencia de Challenge. Y algo de lo que me he dado cuenta, y hemos recuperado con muchos de los equipos, es que hay un ejercicio muy importante que es comunicar y compartir lo que hemos aprendido. Y ese ejercicio, por alguna razón, los docentes, voy a decir de Jalisco, no estamos acostumbrados a compartir y creemos que lo que hemos producido no vale la pena, ¿no? ¿Cómo voy a compartir yo lo que hice si es tan sencillo? No, no, es que eso sencillo que tú hiciste generó una transformación en tu comunidad. Y habrá alguien más a quien le puede servir, que esa ha sido la experiencia del challenge. Entonces, la última invitación que yo pondría en la mesa ahorita para seguir con el diálogo y que pueda David marcar si es qué es lo que, hacia dónde nos movemos, es anímense a compartir más allá de una descripción y de una reflexión académica, anímense a soñarlo, anímense a dar cuenta de lo que han vivido. A veces una acción pequeña que hicieron, ustedes saben que generó un impacto muy grande. Busquen cómo hacerlo evidente a través de imágenes en el material que van a entregar para el challenge. Si su proyecto de comunidad lo que hizo fue fortalecer la relación con los padres de familia, háganlo evidente y argumenten por qué es que está desde ahí y hacia dónde se movería. Voy a meter gol, David, porque no sé si ya lo sabían o no, pero si no ya me van a regañar después David y Livia. En este sentido, para mí es importante decirles que estén al pendiente de las masterclasses. ¿Por qué? Porque sabemos que uno de los pies cojos de los docentes justo es esta parte creativa y de decir cómo lo comparto. Entonces, como este año justo el diferenciador más grande está puesto ahí, las masterclasses les van a ayudar en este sentido y yo creo que hay una en especial, no porque las otras no valgan la pena, pero creo que hay una en especial que puede dar mucha pista. Es una masterclass que va a hablar sobre el tema de cómo construir futuros. Entonces, eso es algo que en educación no estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, en este ejercicio vale la pena porque les va a dar pistas de cosas que pocas veces escuchamos en educación. Entonces, sí, no quería yo dejar de decírselos porque creo que es importante y que se animen a construir y a compartir el tema de su comunidad. Y con esto cierro. Sony les decía, cada comunidad sabe el valor de su comunidad y el objetivo y lo complicado, y lo he dicho y lo seguiré diciendo de este challenge, justamente está ahí. No se va a comparar una comunidad contra la otra. Lo que se va a evaluar es la construcción de la cápsula. ¿Sí me explicó? ¿Qué tanto logran dar cuenta del proceso? ¿Qué tanto logran hacer evidente lo que hicieron? ¿Cómo lo reflejan? ¿Cómo lo manifiestan? ¿Qué tan creativo lo presentan? Entonces, eso es bien importante porque ahí es donde yo digo, tienen que dar cuenta de su proceso y permitirle a quienes estén del otro lado en la evaluación identificar esos elementos en 3 o en 5 minutos. No lo pierdan de vista. De tal manera que mientras van construyendo, vayan marcando qué es aquello más importante para ustedes o aquello que dicen, esto no lo podemos dejar de decir, porque hacia el final, con la presión y las prisas, se les puede olvidar. Entonces, sugerencia clara, agarren un cuaderno, un post-it si son digitales, abran un blog de notas, lo que quieran, pero empiecen a marcar, porque eso, que para en su momento sería importante, es lo que no pueden dejar de decir. ¿Va? David, Sony. Sí, a mí sí me gustaría hacer una precisión más respecto a esto. Definitivamente la parte de la presentación es como muy importante, pero también como tú lo puntualizas,
ese discurso tiene que dar cuenta justo de los elementos mínimos indispensables del proceso de consolidación de la CAP, ¿no? Y principalmente que lo que se está presentando tiene que ser congruente con la mirada Recrea y con los principios Recrea para un aprendizaje dialógico. Es como una parte esencial que no se tiene que dejar de lado y que tiene que estar sí o sí. Exactamente, Sonia. Muchísimas gracias a ti, Ana Pau, por todos estos tan valiosos y enriquecedores tips. Justo ahí me gustaría hacer también pues un recuento, ¿no? De todo lo que estamos por vivir también ahora. Los equipos están entrando a esta segunda fase. De hecho, ustedes ya han visto cómo ha estado un poquito el filtro de equipos que ahora nos están acompañando ya en estos días. Y bueno, como saben y lo han visto ahí en el Classroom, estamos justo ya iniciando con las sesiones de mentoría. Y con esto lo que quería decirles es que no sientan que van solas y solos, ¿no? Es decir, ahora vamos a tener de aquí hasta el próximo hasta el 18 de septiembre vamos a tener diversas sesiones con expertas y expertos de muchos sectores diferentes, pero que nos van a ir ayudando a alinear nuestra presentación con todos estos criterios, estas recomendaciones que nos han dicho Ana Paula y Sonia el día de hoy. Entonces, no se estresen, no, como dicen, no hay que no cunda el pánico. Tenemos a esta red de mentoras y mentores, son ya más de 30 personas que los van a estar ayudando en esta primera jornada de mentorías. Y recuerden que hay una segunda jornada de mentorías. Entonces, vayamos, como les pusimos hace rato en el Classroom, vayamos ya listas y listos con nuestras preguntas para estas personas. Oye, ¿qué opinas si digo esto en mi presentación o en mi video? ¿Cómo sería una forma creativa tal vez de expresar esto que, como dijo Ana Paula, nadie les va a evaluar si esto que han vivido en todos estos años es válido o no? Porque eso sabemos que lo es, ¿no? Y sabemos que de toda esta trayectoria que llevan hasta el día de hoy, pues es muy valiosa. Más bien ahora el gran reto es cómo lo dejamos claro y que sea muy contundente y muy significativo, pues para los jueces, para las y los jueces, para la red de mentores también que nos van a ayudar a alinear estas presentaciones, estos videos de 5 minutos, y retomar un poco lo que dijo Ana Paula. Además de esta red de mentorías, que recuerden, me voy a adelantar un poco a las preguntas, no son obligatorias, son opcionales y vamos a tener 2 jornadas, ¿no? Esta que ya iniciamos y que acaba la próxima semana, el 18, y una que inicia el 23, del 23 de septiembre al 2 de octubre. Ahorita empezamos a responder dudas, Yasmín, ya vamos para allá. Pero algo que también me gustaría hacer énfasis el día de hoy es que tenemos y que les vamos a informar ya próximamente 3 masterclasses que, como esta es una charla inicial, pero ya las próximas sí son talleres de ayudarles a reflexionar, como dicen, ¿no? De charlápiz. Y los títulos y las descripciones las van a ver muy próximamente ahí en Classroom. Se van a llevar a cabo todos los próximos miércoles de aquí en adelante y vamos a empezar, como bien dijo Ana Paula, cómo contar ideas memorables. En esta sesión va a ser también, yo creo que muy retadora, pero muy inspiradora. ¿Cómo hacemos que nuestra historia, que es muy válida y muy valiosa y enriquecedora, la podamos contar de una manera muy ágil, muy contundente, muy significativa y que sea memorable para las personas que la escuchen? La segunda sesión, que como bien dijo Ana Pau, pues es también valiosísima, es esta que nos va a ayudar a ver cómo podría, de hecho el título de la sesión es ¿cómo se verá el futuro de la educación en 2040? Y esta es justo la sesión o el taller que nos va a dar herramientas pues, para pensar con mucha más precisión a qué retos nos vamos a enfrentar de aquí hasta el 2040 y cómo nos preparamos con base en evidencias, no tanto en suposiciones, ¿no? Ustedes, las y los docentes y pertenecientes a estas CAP, pues saben mejor que incluso nosotras y nosotros de cuáles son esos retos desde ahorita y cuáles son los del futuro. Entonces, nada más nos van a ayudar con ciertas herramientas que van a definir justo, a ver, los retos son tales, la tecnología va a jugar un rol súper importante, yo creo, no Sonia o Ana Pau, o sea, yo creo que también vamos a tener que estar pensando en ese factor muy importante y el cómo lo utilizamos a nuestro favor. Y por último, la última sesión va a ser el 2 de octubre. De nuevo, todas estas fechas las van a ver reflejadas en su Classroom. La última sesión es el 2 de octubre y estas técnicas para un pitch exitoso. Y entonces ya este va a ser un taller meramente enfocado ahora sí en cómo hacer este video o este pitch, como le llaman, ¿no? No sé si alguien aquí ve estos programas de
Shark Tank, donde diversas emprendedoras y emprendedores en 3 minutos nos dicen cuál es su idea de negocio. Casi así ustedes van a estar listos y listos al final de esta gran travesía. Entonces, no me quiero comer más el tiempo, solo quería recordarles un poco estos hitos que vamos a vivir de aquí en adelante. De nuevo, siempre vamos a estar como muy disponibles en Classroom y en el correo, pero ahora sí me gustaría que tengamos ya más este diálogo con Ana Paula y con Sonia. Hagámoslo de una manera muy ordenada, levantamos la mano y vamos tratando de responder estas dudas de aquí en adelante. Y como les había dicho, ¿no? Si a alguien no alcanzamos a responder la duda, también para respetar el tiempo de nuestros ponentes, nos la llevamos nosotros y la respondamos a través de Classroom. Entonces, me gustaría justo iniciar con María Isabel Ochoa Cepeda, si puedes activar tu micrófono y compartir tu duda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los que nos están dando esta oportunidad de diálogo, ¿no? Bueno, tengo 2 preguntas muy puntuales. Todo este proceso que vamos a llevar, me queda claro, es como de mira a ese pitch a la última etapa. Sin embargo, en esta reconstrucción y reflexión que vamos a hacer para la semana que entra, el entregable es un documento escrito, o sea, no es un video ya en este momento, ¿verdad? Así es, si quieren, tomo esta duda yo. Gracias, María Isabel. Exactamente, este entregable que hacemos ya el 20 de septiembre, el próximo 20 de septiembre, se trata de un documento. Muchas personas hemos visto que nos han preguntado a través de Classroom cuál es el formato, la extensión, cómo se entrega. Sugerimos, mas no es obligatorio, que nos apeguemos a los criterios del primer entregable, es decir, no más de 5 cuartillas, y este formato que ya conocemos, ¿no? Interlineado sencillo, el tipo de letrado, aunque de nuevo tiene más que ver el contenido que ustedes plasmen ahí. Si por supuesto se exceden un poquito más o algo, está perfecto. Y respondiendo un poco tu pregunta número 2, exacto, en esta segunda fase no hay video porque ustedes ya hicieron un entregable en esta fase anterior y es el mismo que van a perfeccionar después de las sesiones de mentoría y después de las masterclasses y que van a entregar al final. De hecho, siempre les recomiendo que regresemos, cuando tengamos este tipo de dudas, regresemos a la convocatoria y verán que incluso el entregable final ya es un video de hasta 5 minutos. Que de nuevo ya escucharemos en el taller de pitch que un pitch exitoso es entre 3 y 5, pero sé que a algunas personas les encanta exprimir hasta el último segundo, entonces esa es mi recomendación. Vi que Ana Pau activaste tu micrófono, Sí. adelante. Yo, Marisabel, una cosa importante. Entiendo que a lo mejor dices, es que ¿por qué no un video? Porque están en un proceso de construcción. O sea, justamente esta fase 2 es donde terminan de consolidar lo que quieren compartir. Y sí hay un ejercicio en equipo y de diálogo y personal de interlocución en la construcción de este documento. Entonces, ¿qué es lo que sí es importante, creo yo? Que al momento de estar construyendo este documento respondan los puntos que están puestos en convocatoria. O sea, a lo mejor habrá para quien es bien importante poner la referencia de la cita. A lo mejor este no es el mejor documento para hacerlo. Puedes tenerla de referencia, pero el documento, la intención es que te ayude a dar cuenta perfectamente para que cuando llegues al cierre de la fase 3 te sea mucho más sencillo la construcción de este pichaje. Y entonces esa es un poco la lógica. Estás en construcción y sí, la verdad es que no sé ustedes, pero a mí sí, cuando tengo que bajar ideas a papel o a computadora, en ese momento alcanzas como a consolidar algunos elementos. Esa es la razón de que sí sea un documento y no sea un video. Perfecto, muchísimas gracias. El segundo punto, con la cuestión del cronograma de las mentorías, se llenó el formulario, aún todavía no aparecen los días que vamos a tener las mentorías, ¿verdad? Ahí, de hecho, justo entre el día de hoy debería ya llegarles su notificación a su calendario. Entre hoy y mañana ya van a tener y con base en la disponibilidad que ustedes nos han marcado en el formulario. Entonces, cuenta con ello. Les recomiendo estar ahí revisando constantemente su correo electrónico porque es justo ahí donde les va a llegar el enlace de conexión y la invitación para que sepan el nombre de su mentor o mentora, a qué hora tocó, de acuerdo a los horarios que ustedes han seleccionado. Excelente, muchísimas gracias. A ti, María Isabel. Y veo que la segunda persona que levantó la mano es Marta Guadalupe Castillo. Adelante y con tu duda. María Isabel, no sé si quieras activar ya tu micrófono y hacer la duda que tenías. No, es Marta Guadalupe, pero no sé por qué no te la abre. Ya, Marta Guadalupe, sí, justo.
Si no, podemos ir avanzando con María Guadalupe Pérez y ahorita regresamos con Marta Guadalupe Castillo. Hola, buenas noches. Adelante, buenas noches. A mí ya me llegó una notificación para la mentoría, pero me dice que está cancelada. Me dice que es para mañana a las 12:30, pero este evento está cancelado. Entonces no entiendo si lo voy a tener o está cancelado, no sé. Gracias, María Guadalupe. Revisamos tu caso. De hecho, aquí también en la sesión me acompaña Livia, que es la otra persona que nos está, que estamos coordinando este challenge. Resolvemos tu caso y te escribimos por Classroom y también te volvemos a mandar la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Miss Fanny, adelante. Hola, buenas tardes. David, yo tengo una duda. Si nosotros vamos a tener nuestras mentorías, ¿podemos en ese momento plasmarle nuestras ideas para hacer nuestro producto que vamos a entregar en esta segunda entrega? ¿O nos van a apoyar para, o sea, sé que es en conjunto y que al final vamos a entregar el que, pues el final, el que tiene como más peso? Pero este que va a ser de las 5 cuartillas, ¿es necesario que ya lo tengamos hecho y ellos nos van a apoyar a partir de ahí o no? Sí. Muchas gracias. Mira, de hecho, las y los mentores también ya están más familiarizados con el proceso, con todas las fechas clave de todo este challenge. Yo, de hecho, incluso te sugeriría preparar una guía como de preguntas de lo que te gustaría explorar con tu mentor o mentora en esta primera sesión. No es necesario que tengas ya el escrito de las 5 cuartillas que se entregaría el 20 de septiembre. Al contrario, más bien, yo aprovechando un poco el tiempo que tenemos en esta primera sesión de mentoría, digo, esto es mi sugerencia, ¿no? Yo llegaría y le diría, ¿sabes qué? Miss Fanny, que tú eres mi mentora, muchas gracias. Tengo esta idea para presentar así toda mi experiencia que ha vivido mi casa en los últimos años. ¿Qué opinas? De hecho, estoy haciendo una canción y va a haber una animación al final. No sé, ese tipo de cuestiones más como, de nuevo, no vamos a validar cómo han ustedes vivido toda esta trayectoria, más bien cómo exprimimos la experiencia de estas mentoras y mentores y que nos ayudan a tener una presentación tal vez más contundente. Entonces, no te preocupes por tener ya tu escrito listo para la sesión de mentoría. Ok, perfecto. Muchas gracias. Nombre de qué a ti. No sé si Marta Guadalupe Castillo sí pudo activar su micrófono. Si no, podemos continuar con Claudia Maribel Ibarra. Hola, buenas Adelante, tardes. Claudia. Sí, lo voy a Buenas tardes. encender en lo que la maestra se conecta. En la convocatoria se comenta que va a haber en el sitio, vamos a encontrar materiales de referencia para la consulta, como ficheros de estrategias, elementos para hacer el video y todo eso. No hemos encontrado ese espacio, ¿aún no lo activan? Justamente estábamos recabando esto para hacerles un repositorio y a más tardar mañana en la mañana ya lo van a ver como recursos de esta fase y de las que vienen. Entonces, seguramente ya lo encuentras mañana a primera hora ahí en el Classroom. Gracias. Sí, a ti. Ahora continuamos con Ivette Jiménez, por favor. Hola, buenas tardes. Tengo una duda. ¿El producto final que se va a entregar sería una presentación y nosotros explicar, o sea, en 3 minutos, o sería el video que se explique, o sea, sin que nosotros hablemos? Perdón, no puede. Adelante, Ana Pau. Sí, es que no puede activar el micrófono. Adelante. Yo te voy a hacer una sugerencia, Ivette. Cualquiera de las dos, tú decide. O sea, algo que tiene esta lógica es, los que deciden son ustedes. El objetivo del entregable final es que tú, entre 3 y 5 minutos, pues, logres explicarle al evaluador, que es el primer filtro para llegar a las semifinales, la experiencia de consolidación, el proceso de consolidación, que es tu cápsula del tiempo de la CAF. ¿Cómo? Como tú quieras. Por eso les decía a David, puede ser una canción, porque el otro día lo pensábamos. Yo le decía, es que puede ser desde que tú te conectes en una videollamada y te grabes en 3 minutos explicando con tu presentación, y está perfecto. Puede ser que decidas hacer una animación utilizando alguna herramienta digital que se te ocurra. Puede ser que a lo mejor, no me acuerdo si fue así en algún momento, pero creo que hubo un preescolar por ahí que tenía una mascota en el proyecto, que surgió del proyecto, y entonces el personaje es el que ayudaba a explicar el proyecto a través de la grabación y un video.
el producto que tú vas a subir es un video. ¿Cómo está el video construido? Como tú decidas. La sugerencia que yo te pongo en la mesa es, mientras más creativo y más claro sea en explicar esto que decía Sony, mejor. Tú Muy bien, y decides. sería el mismo como nuestro producto final hasta el final, o sea, ya no se cambiaría, o sea, sería el mismo. Sí, y A ver si justo que de David hecho ahí vas. Gracias, Ana Pau. No, de hecho es muy valioso esto que nos comentas. De hecho, sí, miren, el video del que se refiere o el entregable que se refiere a Ana Paula es justo este. Ahora, como ven, ya puede tener una duración de entre 3 a 5 minutos. Y también hay que subir el documento que ustedes hayan mejorado a partir de las mentorías, a partir de las... alguien ahí tiene ya música de antro, listos para irnos. El documento ya perfeccionado con los últimos 2 puntos de la fase 2. Y el video. Entonces, esos van a ser los entregables, pero yo creo que sí hay que seguir muy puntualmente las recomendaciones de Ana Paula, que no seamos ya nada más en el video ahí presentando justamente cuál ha sido nuestros hallazgos, aprendizajes, sino cualquier otra cosa que sea mucho más creativa y contundente, ¿no? Sí, adelante, Ana Paula. ¿Puedo agregar algo aprovechando una pregunta que pusieron en el chat? Esto que me preguntan por acá también tiene que ver con esto. Es importante que identifiquen que para el cierre de la parte de la fase 3, ustedes no le explican nada a los evaluadores. O sea, su video tiene que bastarse en sí mismo para explicarlo. Cuando llegan a semifinales y finales, sí está este ejercicio similar al que decía David del Shark Tank. O sea, sí hay un equipo de jueces que les va a hacer preguntas sobre su proyecto. Pero la evaluación que da el paso de los participantes a la semifinal no lo hay. Entonces, es bien importante que su producto de la fase 3 sea bien claro. Yo en algún momento les decía a algunos de los participantes, dénselo a alguien que no pertenezca a su CAF. Antes de mandarlo, entréguenselo a alguien que no pertenezca a la comunidad para que él les platique qué entendió. Porque así es como van a estar muchos de los evaluadores. No van a tener un contexto y su video es lo único que tienen para hacer que el otro comprenda e identifique esta parte de su proceso. Muchas gracias, Ana Pau. Sony, no sé si quieras agregar algo antes de ir a las últimas 2 preguntas, si te suena todo esto, si tienes alguna recomendación también extra. E incluso, Ana Paula y Sony, me gustaría también que pensáramos en estos equipos que están participando por primera vez, ¿qué les recomendaría, no? Y ahorita vamos con las últimas preguntas y también aprovechar para respetar el tiempo de todas y todos. Cerraríamos próximamente, pero adelante si tienen recomendaciones. Sí, a mí sí me gustaría que en esta parte de los elementos clave del proceso de consolidación como CAP, se remitieran si tienen alguna duda al documento de CAP. Ahí vienen las etapas de la CAP y pueden ver cuáles son las características que está la CAP en el proceso de consolidación. Creo que esa parte es clave para que puedan identificar como estos elementos en los que tendrían que profundizar y que tendrían que estar bien colocados a través de este diseño creativo y de este proceso de innovación que van a presentar en su discurso para pasar a la siguiente fase, pero también en el video como tal del que nos estaba hablando Ana Paula, que tiene que hablar por sí solo y que dar cuenta de todo este proceso de consolidación como CAP. Muchas gracias, Ani. Si quieren, avanzamos con la pregunta de Claudio César Díaz, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Nada más tengo una pregunta. El día de mañana ya podré preguntarle a mi asesor respecto a cómo quiero presentar el video y no solamente el entregable por escrito. Sí, exacto, Claudio. De hecho, te recomendaría mucho que la sesión sea justamente con base en esto, en qué ideas tienes para presentar y no tanto el texto, en realidad más bien cuáles son tus ideas creativas, ¿no? Que te gustaría explorar e incluso hasta casi hacerle la presentación como te gustaría hacerla al final y seguramente tu mentor o mentora te va a dar retroalimentación de esta idea que tengas. Ah, ok. Va, muchísimas gracias. Excelente tarde. A ti, Claudio, muchas gracias, Cabe César. Y seguimos con Vicente Ramírez, por favor.
Hola, buenas tardes. En base a mi pregunta, bueno, Sonia ya habló de un documento. Yo lo que quería preguntar, ese documento, cuando se crearon las CAP, pues nosotros fue un proceso muy rápido que no logramos consolidarlo en las escuelas. Entonces, fueron 1, 2 o 3 consejos técnicos donde se vio ese documento quizás a vuelo de pájaro, y en base a eso, nosotros surgimos con nuestras CAP. Con el pasar de los años, llegó después pandemia, después fuimos afianzando, pero ya no volvimos nunca a ese documento. Entonces me imagino que para este producto de la sesión 2 tenemos que hacer referencia a ese documento. A lo mejor los aprendizajes que ahí marcan, de los que hablaba Sonia, sí los vivimos, pero a lo mejor no les nombramos ese término, no los asociamos con ese término. Entonces sí va a ser bueno, y yo agradezco esta sesión porque nos da luces de cómo vamos a redactar esta línea de tiempo que nos piden. Entonces, no sé si el documento nos lo puedan hacer llegar por Classroom, por favor. Y otra cosa, ¿hay algún momento, nosotros, mi compañera y yo somos de la técnica 11 de Sayula, Jalisco, y es la primera vez que participamos por invitación de nuestra directora? Entonces, ¿hay algún momento donde recibimos alguna retroalimentación a los trabajos que vamos entregando? ¿O simplemente así pasamos a la siguiente etapa y ya? Gracias. Mira, no, gracias a ti, Vicente. Justo me adelanto un poco con justo la última pregunta que hiciste. Digo, lamentablemente ahorita por los temas, ¿no? de ir haciendo los entregables rápidos y por la cantidad de equipos, no vamos a poder dar retroalimentación de los trabajos entregados. Sin embargo, esto no implica que no se van a leer ni se van a consultar. Al contrario, esto es algo muy valioso para la Secretaría de Educación, para la SEMEC en particular, porque es recabar, ¿no? Todo esto que han vivido en los años. Entonces, no se preocupen si no reciben retroalimentación como tal por Classroom. Al contrario, se está haciendo una recapitulación que seguro ahí Ana Pau ya ahorita nos contará. Pero por supuesto nos interesa muchísimo conocer todas estas historias, todos los hitos o hallazgos o el impacto que han tenido en su comunidad a través de su CAP. Entonces no va a pasar desapercibido, y que sepan que estos trabajos los vamos a estar revisando completamente. Sin embargo, sí, para temas prácticos y temas logísticos no va a haber retroalimentación, y como tal no está esta calificación en estos entregables particulares. Yo complemento lo que dice David, y qué padre que se animaron en esta vuelta, Vicente, a meterse, porque sé que hubo quien se fue animando poco a poco conforme a las ediciones. Una de las características del challenge es justo romper la estructura en la que estamos acostumbrados a que nos digan si vamos bien o vamos mal. Y usualmente los docentes estamos acostumbrados a que subimos el trabajo y queremos que nos regresen el comentario, la corrección, porque así funciona cuando nos forman. Y justo el challenge lo que busca es romper este esquema. Entonces, ¿dónde vas a tener la retroalimentación? En la mentoría. Por eso la sugerencia de que quien lo decida tome 2 mentorías, porque ese es el espacio de la retroalimentación. Una retroalimentación escrita no la van a tener, y en ningún challenge se hizo justo por eso. O sea, no es un tema de que no sea valioso, no, es un tema de romper el esquema. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Puedes mejorarlo, pero no necesitas la validación del otro. Entonces, mi mentor, cuando tomemos las mentorías, la persona que va a estar acompañándonos, ¿ya conoce nuestro trabajo? ¿Ya vio nuestro...? No. Uno de los retos fuertes, y aquí lo voy a contestar yo, David, desde la experiencia anterior y un poco desde la tónica, uno de los retos fuertes, Vicente, es que tú puedas explicar tu proyecto en 5 minutos. Entonces, si yo siento a una persona que ya leyó tu documento, ¿qué crees? ¿Tienes el reto de hacer que entienda lo que estás diciendo, lo que estás armando? No, porque él ya lo revisó. Entonces, justo, y lo aclaro para quienes nunca habían estado en un challenge. El challenge surge de una metodología que se llama hackatones, que no viene del sector educativo, viene del sector de industrias creativas y de emprendimiento. Y el objetivo justo es ese, es algo que en educación no hacemos, que es resuelve rápido, equivócate pronto y vuelve a corregir. En educación lo que hacemos es revisa
hasta que quede perfecto y ya que quede perfecto, entonces lo sacas. Es completamente lo opuesto. Entonces, justo el challenge, su objetivo fue ese, cómo ayudamos a que aprendamos los docentes a romper un poquito esto que hemos aprendido tanto en la lógica académica. Entonces, no, el primer reto que tienen en la mentoría es compartirle a su mentor quiénes son, y ahí van las pistas, quiénes son, o sea, empiecen por quiénes son, de dónde están, que estás en Sayula, que son 2, cuánto tiempo tienen en el centro de trabajo, cuánto tiempo tienen trabajando, y entonces comparten lo que quieres decir en la mesa y las preguntas que les decía David. Pero justo uno de los grandes retos es ese. Por ahí ponían, si lo buscan se llaman hackatones. Hay hackatones e ideatones. El challenge surge como un ideatón. ¿Por qué? Porque en los hackatones, si los buscan, usualmente hay un producto prototipado, muchas veces por la lógica con la que se trabaja. Entonces, de ahí surge la metodología y la lógica del challenge. Entonces, no, Vicente, me encantaría decirte que sí, pero justo el objetivo del challenge es poner incómodos a los profes. Exactamente. Exactamente. Ojalá nos Muchas sigamos. Si pasamos otra etapa es que nos vamos a seguir viendo aquí. Así será, Vicente. Muchas gracias. Gracias, Ana Pau, también. Solo por respetar el tiempo también de nuestros ponentes, les recuerdo que siempre estamos disponibles a través de Classroom o correo electrónico. Y sí me gustaría tomar una última pregunta para tal vez cerrar con esta a las demás personas. Por favor, hagamos uso del Classroom también. Y lo que no se logre responder en esta sesión, se lo pregunto a Sony y a Ana Pau en privado y regreso con ustedes allá al Classroom. Entonces, Berta, si quieres, por favor, con tu última pregunta, tratamos de ser breves. Buenas noches. Te agradezco mucho. Adelante, Berta. Mi pregunta es también una petición. ¿Será posible que los otros miembros del equipo también se puedan agregar a Classroom? Porque me la paso copiando la información para que la tengan. Sí, muchas gracias, Berta. Ahí, de hecho, también por temas logísticos y no hemos podido agregar a las demás personas. Más bien, sugerimos que justo sea con el líder o lideresa del equipo y que esta persona sí nos ayude a compartir el conocimiento a las demás. Sin embargo, a este tipo de sesiones, los videos se pueden compartir, a las mentorías pueden acceder todas y todos sin ningún problema. De hecho, hemos estado tratando de agregar a todos los correos que tenemos por equipo. Pero sí, esta es la forma en la que llevaríamos la logística de este challenge, solo con el líder, o el líder del equipo. Muchas gracias. Y bueno, con esto me gustaría ya cerrar la sesión del día de hoy, no sin antes de nuevo agradecer muchísimo a Sonia Villaseñor y Ana Paula García por su tiempo, por su esfuerzo, por todo lo que nos han compartido el día de hoy. Veo ahí muchísimos comentarios también de más dudas. Adelante, por favor, con sus dudas allá en Classroom. Vamos a estar al pendiente. Exploten mucho lo que viene en estas próximas semanas, que son las sesiones de mentoría. Son bien breves. Tampoco vayamos a tratar de comunicar ahí toda nuestra historia y gastemos todos los minutos que nos quedan con nuestros mentoras o mentores. Y a quien sí expriman bastante también es a las y los ponentes que vamos a tener en las masterclasses. De nuevo, les vamos a ir poniendo ahí los calendarios para que con tiempo, también si no alcanzan a entrar, como en esta ocasión en vivo, aunque tuvimos una excelente convocatoria de 126 personas llegué a ver. Recuerden que las sesiones van a estar grabadas y van a estar disponibles en el Classroom y que, bueno, ya lo reiteré 7 veces, pero una octava es buena. Vamos a estar ahí muy al pendiente por correo por Classroom. No sé si gustan despedirse, Ana Paula y Sony. ¿Vas, Sony, o voy? Tú. Va, bueno, pues yo gracias, David, por la oportunidad de volver a coincidir con los profes en este espacio, que la verdad ha sido una experiencia maravillosa. Este no será un challenge diferente, o sea, será un challenge diferente, pero no será la excepción en cuanto a lo que se genera y se construye. Recuerden que el chiste es compartir y que lo que yo más he aprendido en el challenge es que es para mí el espacio en el que hacemos evidente todo lo que ha sido el proyecto de Recrea en el Estado. Yo soy fiel creyente, me tocó el proceso de gestación de Recrea y este tema de las CAP, de no saber, de no querer dar una definición específica en su momento al iniciar. Y creo que es el momento y el espacio de evidenciar lo que hemos construido como docentes de Jalisco. O sea, creo que de verdad estoy convencida que se ha hecho un excelente trabajo, que los docentes y directivos han hecho muy buena chamba y este es el espacio de compartirlo. Los challenges pasados lo fueron, yo no me he cansado de decirlo y creo que este es un cierre para la administración, viendo lo que siga, que sea adelante, pero es el momento de compartirlo. Entonces, anímense a compartir y a ser lo más creativos para que entiendan los demás qué es lo que ustedes aprendieron.
momento de inspirar a los que sigan. Gracias, David. Gracias, Sony. Gracias, David. Pues yo también agradecer, David, por la oportunidad, Ana Paula, por volver a coincidir nuevamente en tiempo y espacio. La verdad es que a mí me emociona mucho el que tengan esta voz a través del evento de Recrea Challenge, que puedan compartir la experiencia vivida en este proceso de consolidación, pero que también puedan dejar su propio legado para compartir, no solamente con los docentes de Jalisco, sino con los docentes a nivel República Mexicana y a nivel internacional. Creo que es un momento importante para que ustedes puedan dar a conocer todo el proceso vivido, toda la experiencia adquirida en este proyecto educativo que ha sido muy retador para todos, pero que también ha dejado grandes aprendizajes y que tiene grandes posibilidades de trascender en tiempo y espacio. De verdad, muchísimas gracias y mucho éxito a todos. Excelente. Pues muchas gracias, buenas noches y nos seguimos en Classroom. Hasta entonces.